problema, este ejemplo. Y voy a decir lo siguiente. Imagínate que el seno de alfa valga, por ejemplo, 0,6. Y me está interesando averiguar, por ejemplo, el coseno de alfa. ¿Vos tenés idea de cuál de estas identidades me ayuda a encontrar? La de Pitágoras. ¿Te gusta la primera? Perfecto. Te voy a ayudar que entonces voy a usar la primera identidad y voy a escribir, en lugar de escribir seno cuadrado, voy a escribir 0,6 al cuadrado más el coseno cuadrado de alfa. Todo esto me va a dar un valor de 1. Desde acá lo que puedo hacer es que puedo despejar y que puedo poner, por ejemplo, puedo escribir 1 menos 0,6 por 0,6 me va a dar 0,36. Acá tendría que escribir coseno cuadrado de alfa. Sin embargo, ¿qué ocurre si yo este cuadrado lo paso para el otro lado? ¿Cómo lo puedo pasar? Dividiendo. Lo que acá está como una potencia, del otro lado va a pasar como una raíz. Entonces, si yo digo 1 menos 0,36, estamos en 0,64. Si hacemos la raíz cuadrada, me va a quedar 0,8. Por lo tanto, el coseno del ángulo alfa va a valer 0,8. Eso quiere decir que si el seno de alfa vale 0,6, se desprende que el coseno del ángulo alfa va a valer 0,8. ¿Gustó o no gustó? Sí. ¿Sí? Entonces, con el seno del ángulo, puedo usar alguna de las identidades trigonométricas, reemplazo el valor del seno en esa función trigonométrica, que en lugar de decir seno, va a decir el valor numérico de la función, y de esa manera puedo encontrar el valor numérico de la otra función. Bien, entonces ya tenemos el valor del coseno. Como nosotros ya tenemos el valor del coseno, desde acá en adelante digo, me gustaría, por ejemplo, saber el valor de la tangente. ¿A vos se te ocurre alguna identidad que nos ayude a calcular la tangente? Simplemente dividimos seno, dividimos seno. Por ejemplo, podemos usar la segunda, ¿no? Sí. Entonces, quiere decir que la tangente del ángulo alfa, si querés acá lo hacemos como cálculos auxiliares y ahí ponemos el valor de la función. Decimos, ya sé que la tangente del ángulo alfa es el seno del ángulo alfa dividido el coseno del ángulo alfa. Por lo tanto, voy a escribir que el seno del ángulo alfa vale 0,6 y el coseno del ángulo alfa vale 0,8 y por lo tanto esto me va a dar 0,75. O sea, 3/4. Perfecto. Quiere decir entonces que la tangente es 0,75. Ahora yo me pregunto, si yo ya sé cuánto vale el seno, ya sé cuánto vale el coseno y ya sé cuánto vale la tangente, ¿sí? Ya sé ese tipo de cosas, desde aquí en adelante a mí me está preocupando, a mí me está interesando saber algunas cosas más. Por ejemplo, a mí me está interesando saber la inversa del seno. ¿Cómo se llama la función que es la inversa del seno? Cosecante. Empieza con C y no es coseno, es cosecante. Entonces, la cosecante del ángulo alfa es la inversa del seno del ángulo alfa, o sea, es 1 sobre el valor del seno del ángulo alfa. O sea, 0,6, la inversa de 0,6, 0,6 es lo mismo que 6 décimos o 3/5. Por lo tanto, esto es lo mismo que 5 tercios. Con la calculadora, 0 con la calculadora. Vamos a hacer 1 dividido 0,6 y te va a dar el fracción. Hace ABC, apreta ABC. 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 Ah. 5 tercios. 5 tercios. Correcto. Claramente. Entonces digo, quiere decir entonces que la cosecante del ángulo alfa es igual a ¿cuánto? A 5 dividido 3. 5 tercios. Si ya sé que la cosecante del ángulo alfa es igual a 5 tercios, ahora me interesa calcular el valor de la secante del ángulo alfa. Para lo cual digo, bueno, estoy necesitando espacio, así que este lugar voy a hacerlo desaparecer. Y digo, la secante es la inversa ¿de quién? Del seno o del coseno. La secante del coseno. La secante del ángulo alfa es la inversa del coseno del ángulo alfa. Si yo supiera que el coseno del ángulo es 0,8, ¿cómo podría hacerlo? Es muy simple, hay que dividir 1 dividido 0,8. ¿Sí? 0,8 es 8 décimos. 1,25. 1,25. ¿Sí? Ese 1,25, si tocas el ABC, te va a dar lo mismo que 5 cuartos. 5 cuartos.
Entonces la secante es lo mismo que 5 cuartos. Perfecto, 5 sobre 4. Digo, tengo seno, coseno, tangente. Cosecante, secante y cotangente. Quiero sacar la cotangente del ángulo alfa. Para eso puedo hacer, para encontrar la cotangente del ángulo alfa, puedo hacer el coseno del ángulo alfa dividido el seno del ángulo alfa. 0,8 dividido 0,6, pone ABC, me va a dar 4 tercios. ¿Sí? Este es el valor. Quiere decir que la cotangente vale 4 tercios. Entonces, nuestro dato fue que el seno del ángulo alfa era de 0,6. Lo vamos a marcar, o vamos a remarcarlo con un color rojo. Y vamos a encontrar que si el seno del ángulo alfa es 0,6, pudimos detectar o encontrar, gracias a las identidades, el valor de coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. ¿Gustó? No. Sí, claramente. ¿Sí? Claramente. Vamos entonces ahora a hacer otro ejercicio. Seguimos con la misma consigna. Hallar el valor de las funciones restantes.